decimos que del triángulo inferior para abajo, la estructura corresponde a la cara posterior del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, la cara posterior tiene una mitad inferior que tiene un surco medio posterior. Luego hay un surco lateral posterior. Y está, el surco lateral posterior y el surco intermedio posterior, que lo vimos en la médula cervical. Estos contienen los siguientes haces. Entre el surco medio posterior y el intermedio posterior está el haz de Volk, y entre el medio posterior y el lateral posterior está el haz de Burger. Son haces delgados, pero al llegar a la parte superior hacen una prominencia. Esta prominencia corresponde al núcleo de Volk, también conocido como la masa o clava. Y por fuera de él, un poco más arriba, también hay una formación un poco más voluminosa que corresponde al tubérculo puriforme. Eso corresponde al núcleo de Burger. Pero aquí hay dos núcleos, Volk y Burger. ¿Qué quiere decir núcleos? Cuerpos neuronales. Estas son las estaciones de la vía sensitiva, epicrítica y propioceptiva consciente. El haz de Volk y el haz de Burger terminan acá, ya no se lo ven más arriba. Y surge acá el pedúnculo cerebeloso inferior para ir al cerebelo. Esta masa o clava, el tubérculo cuneiforme y el pedúnculo cerebeloso inferior forman un lado de este triángulo inferior con vértice inferior. Y el plano horizontal es una línea. Todo este espacio que ven acá, este espacio triangular, corresponde al piso del cuarto ventrículo. Si nos vamos hacia arriba, vemos el pedúnculo cerebeloso superior a un lado y a otro. Y en la zona superior, cómo se encuentran ambos pedúnculos. Los lados de este triángulo superior están dados entonces por el pedúnculo cerebeloso superior. Y en el ángulo mismo están los pedúnculos cerebelosos medios. El triángulo superior entonces, que vemos aquí, está correspondiendo a la protuberancia. Entonces, este espacio que ven acá se llama el piso del cuarto ventrículo. Lados formados por pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso inferior, el tubérculo cuneiforme, la masa o clava. Todo este espacio corresponde al piso del cuarto ventrículo. ¿Qué vamos a ver acá? Hay un surco medio posterior que no es más que la continuación de este surco. Por fuera de él tenemos un surco llamado el surco limitas o limitante. Vamos a apreciar en el vértice mismo, aquí está el ólex, que es un conjunto de fibras que cruzan y cierran este espacio. En la profundidad de esta zona se encuentra el área postrema. El sistema nervioso se protege de cualquier agente nocivo. Entonces tiene lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. Ningún fármaco, ninguna sustancia puede pasar fácilmente de la sangre al sistema nervioso. La barrera hematoencefálica la protege, pero también es un arma de doble filo porque fármacos, antibióticos no siempre pasan rápidamente. Sin embargo, hay zonas donde no hay barrera hematoencefálica. Generalmente aquellas zonas que están alrededor de las cavidades ventriculares. Y aquí el área postrema es un área donde no hay barrera hematoencefálica. En cualquier aumento de presión, cualquier elemento extraño va a ir directamente a atacar al sistema nervioso. Por eso cuando aumenta la presión intracraneana, lo que tiene el paciente es no solamente cefalea, sino vómitos explosivos. Pero tranquilo, no tiene ni náusea, y de un momento a otro sale el vómito a una gran distancia, porque no hay un límite. Y aquí está esa barrera hematoencefálica que no se ha desarrollado, aquí en el área postrema. Y ahí también está el centro del vómito. Bien, seguimos hacia arriba y vamos a encontrar esta formación triangular
Esta formación triangular se llama filala blanca interna o trigonodel hipogloso. Aquí está el núcleo, las neuronas que forman el nervio hipogloso. Por encima de ella, al lado de ella, vamos a encontrar el trigonodel vago, donde están las neuronas del núcleo dorsal del vago, componente parasimpático. Y luego, en la región del puente, hay una prominencia redondeada que se denomina la eminencia teres y que representa a el núcleo, las neuronas que van a formar el nervio motor ocular externo. Pero estas neuronas, este núcleo es rodeado por las fibras motoras del nervio facial. Entonces le hacen una rodilla, por lo que hace prominencia. Aquí con todas el décimos, aquí está el núcleo del sexto nervio y aquí están las fibras motoras del facial. El surco limitas está acá y por fuera vamos a encontrar entonces aquí arriba la eminencia media. En el lado lateral, aquí y aquí, esta área corresponde al área vestibular, donde están los núcleos vestibulares que son superior, inferior, medial y lateral. Y son neuronas que son punto de estación de la vía vestibular. Los receptores vestibulares están en el oído interno, al igual que el del oído, ¿no? Del oído de la audición. Y aquí hacen estación esas fibras para enviar luego la señal al tálamo. Entonces este es el piso del cuarto ventrículo, importantísimo. Además estas fibras que ven acá son las estrías aquí. En el vértice mismo de este triángulo pueden apreciar unas fibras o una lámina que va cerrando este espacio. Esto corresponde a la válvula de Buffon o velo venular superior que cierra el cuarto ventrículo. Y están ustedes apreciando que aquí sale un nerviecito. Esto es el cuarto nervio, el nervio patético. La cara posterior del mesencéfalo posee 4 formaciones redondeadas. Se llaman los tubérculos cuadrigéminos o colículos, superiores e inferiores. El colículo superior se continúa lateralmente con el brazo conjuntival superior y el inferior con el brazo conjuntival inferior, separados por el surco cruciforme 1, 2. ¿Qué importancia tienen estos colículos? Los inferiores forman parte de la vía auditiva y los superiores van a formar parte de la visión y especialmente de los reflejos, los movimientos oculares que se guían por el estímulo visual. En la parte inferior vemos una leve elevación que corresponde al frenillo de la válvula de Buffon. Desde la cara posterior, esta eminencia que ves central corresponde a la glándula pineal, que forma parte del epitálamo. Cuando hacemos un corte del tronco encefálico, tenemos que reconocer que hay 2 zonas bien definidas en la mayor parte de ellas. Vemos aquí, la parte anterior se conoce como la base o el pie, y la parte posterior se denomina tegmento. Solamente en el mesencéfalo hay una tercera región que se llama el techo o techo. Pueden apreciar en este esquema la parte anterior del tronco, luego detrás, el piso del cuarto ventrículo entre cerebelo, puente y bulbo, y en el mesencéfalo no hay cavidad, hay un conducto que se llama el acueducto de Silvio. Aquí podemos apreciar mejor el tronco encefálico, la parte de la base, el tegmento, ¿no? O el tegmento, y luego acá el tectum o techo. Y aquí el cuarto ventrículo, el acueducto, y el cerebelo en la parte posterior. En un corte axial pueden apreciar las 3 partes: la zona anterior, la base, también conocida como pie, la zona posterior, tegmentum, y la parte más posterior, el tectum, el techo. Y entre ellos, en este caso, el acueducto.
encefálico le señala entonces que a nivel de estas estructuras hay determinadas medidas. El tronco encefálico en el bulbo tiene una longitud de 3 centímetros y un ancho de 2 centímetros, mientras que la protuberancia tiene unos 3 centímetros de longitud y 4 centímetros de ancho. Estamos viendo entonces la cara anterior y los elementos que ya hemos descrito. Esta es la pieza anatómica, la cara inferior del encéfalo. Podemos apreciar el polo anterior, dorsal, el polo posterior occipital, la cara lateral y vemos la cara inferior de los lóbulos frontales temporales. Y estos son los elementos que están en la fosa posterior, el tronco encefálico y el cerebelo. Cerebelo muy unido estrechamente al tronco encefálico. Podemos apreciar la vía visual, los nervios ópticos, el quiasma óptico y la cistida óptica, los tubérculos mamilares, los pedúnculos cerebrales y aquí la fosa interpendicular, el surco bulbo-protuberancial, el surco medio, la decusación, las pirámides de Oliva, el ángulo pontocerebeloso. Es un espacio grande, ¿no?, que permite que a veces algunos tumores puedan crecer, como los melanomas de la piel. Y vemos el encéfalo, puente y bulbo rápido. Repasemos entonces aquello que hemos descrito. Decusación piramidal, importante porque es la decusación motora voluntaria. Aquí la información cerebral que viene del lado derecho se pasa al lado izquierdo y viceversa. El surco bulbo-protuberancial como límite superior y lo que hemos mencionado, el surco medio anterior, las pirámides que hacen prominencia. El nombre de pirámide es justamente por la prominencia que hacen, no es porque vengan de las neuronas piramidales. Y está la oliva vulvar, esta formación ovoidea grande que tiene que ver con la actividad motora, el surco pre y el agujero ciego, el surco pontomesencefálico, el surco basilar que hemos mencionado, ¿no?, y la vía visual, la cistilla óptica, los pedúnculos y la fosa interpendicular. Ya hemos mencionado también la emergencia de las raíces de los nervios craneales, donde emergen las raíces de estos nervios. Y fíjense ustedes que a partir del tronco encefálico podemos apreciar la emergencia de las raíces del tercero, cuarto, hasta el 10º segundo. Es así como se ve la pieza anatómica, ¿no?, el surco basilar, las raíces nerviosas, el hipogloso, algunas raíces del vago y aquí la zona del octavo, del séptimo, aquí la emergencia del quinto nervio, aquí el motor ocular común. Esta es la cara posterior, cubierta totalmente por el cerebelo y se ve claramente la lámina cuadrigémina con los tubérculos cuadrigéminos, aquí el desnivel de la válvula. Cara posterior, separada, como hemos mencionado, las tres partes, se aprecia muy bien el surco medio, la masa o clava, el tubérculo cuneiforme, el piso del cuarto ventrículo, vemos aquí la eminencia teres. Esta formación oscura se denomina el núcleo del locus ceruleus. Se ve negro porque las neuronas tienen fierro, se ve un color azul oscuro. El locus ceruleus que contiene las neuronas noradrenérgicas. Ven aquí el mesencéfalo, la lámina cuadrigémina con el desnivel de la válvula y los tubérculos cuadrigéminos superiores y superiores. A los lados, los brazos articulares. Esa maqueta la hemos tomado para señalar con más detalle las partes. Hemos señalado un surco medio, un surco intermedio posterior, la presencia del haz de Bol, la presencia del haz de Burda y cómo llega a la masa o clava, uno y el otro al tubérculo cuneiforme.
Hasta ahí acabó la vía sensitiva. Activa epicrítica y propioceptiva por sí. Ya no hay más vía acá. Acabó. Luego, por lo lateral. Los pedúnculos cerebelosos inferiores surgen lateralmente y se van hacia el cerebelo. Y vemos las estrías acústicas. El surco medio continúa hacia arriba, el surco limitante a los lados, y el trígono del hipogloso, el trígono del vago, luego la eminencia teres en el puente, el ala blanca externa o área vestibular. Al trígono del hipogloso también se denomina ala blanca interna, pero esta de acá viene así el ala blanca externa. El surco, el pedúnculo cerebeloso medio y la eminencia media. Hacia arriba la lámina cuadrigémina con los 4 folículos y los vasos conjuntivales. ¿Qué hacen los vasos conjuntivales? Relacionan los tubérculos cuadrigéminos superiores con el cuerpo geniculado lateral que forma parte de la vía visual, y el inferior relaciona el folículo inferior con el cuerpo geniculado medial que tiene que ser parte de la vía auditiva. Esta es la vista de la pieza anatómica. Se ve muy bien el surco medio, el surco intermedio, las desbordas, ¿no? Y cómo se va engrosando para formar la masa clave del tubérculo cruciforme, el piso del cuarto ventrículo y el techo. Acá se ve el techo del cuarto ventrículo, la lámina cuadrigémina, y en qué vuelto se ve la emergencia del cuarto paquete. Listo, para que puedan irnos repasando. La posición de las estructuras de la cara posterior. Esta es una vista de la pieza anatómica fresca. Ven la lámina cuadrigémina, el piso del cuarto ventrículo y aquí la eminencia teres, también llamada folículo espacial, y el trígono del hipogloso, el trígono del vago. Esta cara lateral permite ver la pirámide, la oliva, el surco basilar, los rodetes, el pedúnculo cerebral, el pedúnculo cuadrigémino, esta fosa interpeduncular que hemos señalado que está acá, y el nervio óptico, el chiasma óptico, que es la zona donde se difusa la vía visual parcialmente, y la cistilla óptica que marca el límite superior del tronco encefálico. Este corte medial permite apreciar el tronco encefálico, el cerebelo y el espacio que hay entre ellos, que es el cuarto ventrículo, el piso y en medio de él, que es el céfalo, entre los dos tercios anterior y el tercio posterior, esto que es el acueducto vesicular, que comunica el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo que está en medio del diencéfalo. Todo esto corresponde a la región de los hemisferios cerebrales. Más cercanamente, y hemos visto la morfología del tronco encefálico. Ahora vamos a hablar sobre la sistematización, cómo se organiza la sustancia blanca y la sustancia gris. Habíamos señalado que la sustancia gris es el conjunto de cuerpos neuronales que se ubica en una zona específica dentro de los órganos del sistema nervioso central. Y en el caso de los núcleos, de los cuerpos neuronales de neuronas que están fuera del sistema nervioso central, ¿dónde se ubican estos cuerpos? Despierta.
¿Dónde se ubica? Sí, tú. ¿Qué estás dormido? ¿Estás así y me dices que no? ¿Dónde se ubican los cuerpos neuronales? ¿Ah? ¿Dónde se ubican los cuerpos neuronales? De neuronas que están fuera del sistema nervioso central. ¿Dónde? ¿Ah? En el sistema nervioso central, ¿no? Fuera del sistema nervioso central, o sea, fuera de la médula y del encéfalo, en los ganglios, en el ganglio raquídeo, en los ganglios que están rodeando a las ramas de los vasos, tronco celíaco, tronco mesentérico, superior e inferior, carótida interna, carótida externa. Entonces, allí vamos a encontrar la cadena simpática, por ejemplo, son ganglios que están fuera del sistema nervioso central. ¿Dónde más hay ganglios? Ganglios nerviosos, ¿no? A nivel de la pelvis. Estos son grupos nucleares que están dentro del tronco encefálico y se dividen en dos grupos: los núcleos propios del tronco encefálico y los núcleos que forman los nervios craneales. Los núcleos propios del tronco encefálico van a ser aquellos que están ubicados en el bulbo: núcleo de Golgi-Burda, oliva vulvar, núcleos vestibulares, la oliva superior, que ya está en la parte superior, en el puente, el núcleo pontino, los tubérculos cuadrigémenos, la sustancia negra, núcleo rojo, núcleo tegmentario ventral, la sustancia gris periorbital y la formación ventral. También tenemos otros grupos nucleares que son neuronas que van a elaborar neurotransmisores que van a trabajar para estimular a toda la corteza. Los núcleos de raza que elaboran serotonina, el núcleo celúleo que elabora noradrenalina, el núcleo tegmentario mesencefálico que elabora dopamina, la sustancia negra que elabora dopamina, el núcleo tegmentario ventral. Bien, entonces, aquí en este corte medial del tronco encefálico reconocemos bulbo, puente y protuberancia, cisternatonito. ¿Qué encontramos? Un núcleo bastante voluminoso, ovoide, que es la oliva vulvar, y luego hacia atrás con núcleos activos, sensitivos, Golgi-Burda. A nivel del mesencéfalo, entre el pie y la región de la calota o segmentum está la sustancia negra. Siempre en el mesencéfalo está el núcleo rojo. La región mesencefálica del techo están los tubérculos cuadrigémenos. Y a lo largo del tronco encefálico está la formación reticular. Entonces recordemos que en la médula teníamos una vía sensitiva, táctil, epicrítica y propioceptiva consciente. La primera neurona en el ganglio espinal dorsal y el conjunto de axones ingresaba a la médula y se ubicaba en el cordón posterior. Una vez que están ascendiendo por el cordón posterior, el haz de Golgi y el haz de Burda van a llegar a los núcleos de Golgi y Burda ubicados en el bulbo raquídeo. Uno, hacen la sinapsis y la segunda neurona envía su axón que cruza la línea media. Aquí en el bulbo se produce la decusación sensitiva de la vía táctil epicrítica y propioceptiva consciente, la más importante. Luego, este conjunto de fibras se ubica detrás de la pirámide, formando el menisco medio, también llamado cinta de Reim medio. Por eso decimos, una vez que llegan al núcleo de Golgi-Burda, ya no hay vía sensitiva en la cara posterior, queda en la zona profunda, detrás de la pirámide. Este esquema, tomado de Metter, les permite ver entonces la zona del bulbo, surco medio anterior, surco medio posterior, las pirámides y el haz de Burda, núcleo de Golgi, núcleo de Burda. Entonces, ¿qué pasa? Ahí están los núcleos y llegan las fibras de Golgi y Burda, hacen sinapsis con la segunda neurona y la segunda neurona recibe la señal y su axón cruza la línea media
y se ubica detrás de la pirámide. El conjunto de axones toma el nombre de lemnisco medio o cinta raíz media y comienza a ascender. Esta es entonces la decusación sensitiva importantísima, ¿no?, que ocurre en esta zona. Aquí vemos a De Gaulle, Müller y Decusa y se ubica detrás de la pirámide. Los núcleos de Gaulle y Müller entonces ubicados en la parte posterior envían su lemnisco medio que asciende hasta dónde? Hasta el tálamo óptico, el núcleo ventroposterolateral. De allí la vía se dirige y hace la segunda sinapsis y se va a dirigir luego ¿dónde? A la corteza parietal. Este es el disco medio ubicado detrás de la pirámide en el bulbo raquídeo. La oliva vulvar es un núcleo de forma ovoide ubicado, decíamos, en la zona anterolateral, y este núcleo tiene una importante función en la actividad motora. Es un núcleo que recibe información motora, fibras que vienen desde la médula espinal, terminan en la oliva, y desde la oliva van a ir hacia la médula espinal, pero también van a ir al cerebelo, para integrar la motilidad. Sabemos que cuando se lesiona esta vía, aparecen movimientos involuntarios que se llaman monoflóticos, especialmente a nivel de la laringe, de la faringe. Entonces ahí la oliva vulvar, un corte de bulbo, que tiene esta forma como una bolsa, ¿no?, corrugada. Esta es la ubicación entonces del lemnisco medio de la oliva en un corte lateral. Este es un corte histológico del bulbo raquídeo, donde se aprecian las pirámides de la oliva vulvar, y aquí el lemnisco medio. Este es un corte, un esquema de mesencéfalo. Pueden apreciar el pie, el vínculo cerebral, la sustancia negra, y en la zona posterior, en el tegmentum o calota, el núcleo rojo, el disco sensitivo, y hacia atrás el acueducto y en la parte posterior el centro del polígono. ¿Qué encontramos, decíamos, a nivel del mesencéfalo? En un corte que está en la parte superior. Encontramos la sustancia negra o locus níger. Este conjunto de neuronas tiene en su interior un pigmento, la melanina, ¿cierto?, que le da esa coloración oscura. Estas neuronas tienen que elaborar un neurotransmisor que se llama dopamina. Son neuronas dopaminérgicas. ¿Qué hacen estas neuronas dopaminérgicas? Envían fibras hacia el cuerpo estriado, el ganglio lenticular, el ganglio núcleo caudal. Se llaman fibras nigroestriadas. Y también desde la vía de los ganglios basales descienden fibras llamadas estriognílicas. Entonces hay fibras aferentes y eferentes que relacionan la sustancia negra con los ganglios basales. Y esta vía es fundamental para regular la motilidad. Los movimientos voluntarios están bajo el comando de la corteza cerebral, pero para que se pueda producir adecuadamente el movimiento se requiere la coordinación, se requieren esquemas básicos, como por ejemplo mantenerse de pie, mantener una posición del cuerpo para que los segmentos corporales estén estables, que la velocidad sea adecuada, que se inicie, que termine el movimiento, que los músculos asociados estén o excitados o inhibidos. Toda esa integración está a cargo de los ganglios basales. Cuando por algún motivo falla esto, se producen movimientos involuntarios, ¿no? Movimientos como el temblor, como la corea, como la ketosis, y esos movimientos también pueden ir asociados a un marcado aumento del tono muscular que hace que la persona esté rígida. Está rígida y está inclinada y con movimientos involuntarios. El típico paciente con síndrome extrapiramidal es el paciente parkinsoniano.
Si ustedes entran a YouTube y buscan pacientes parkinsonianos, van a ver la fase característica y la posición y la marcha que se produce por una lesión en esta sustancia negra. Aquí vemos la sustancia negra, ese conjunto de neuronas que están ubicadas entre el pie del pedúnculo cerebral y la calota mesencefálica. Aquí vemos la sustancia negra, las neuronas mueren en el mesencéfalo y se produce entonces un déficit de la síntesis de dopamina y por lo tanto el paciente tiene hipertonía tipo rigidez del doble reposo y una marcha alterada, a pasos cortos. Observen ustedes el mesencéfalo como está lesionado y las alteraciones a nivel de la neurona como los depósitos del cuerpo del hélio en las neuronas de la sustancia negra. El núcleo rojo está justamente a nivel de la calota mesencefálica. Este núcleo rojo es tan importante que se relaciona con la actividad motora. Es la única vía que va junto con la vía córtico-espinal. Desciende, hay un conjunto de fibras que vienen de la corteza cerebral, del lóbulo frontal, hacia el núcleo rojo. Son las fibras fronto o córtico-rutales. Y desde el núcleo rojo salen axones que se decrusan y se van hacia la médula espinal, formando el haz rubro-espinal. Van a intervenir en la regulación de los movimientos, especialmente hasta los miembros superiores. Aquí tenemos el núcleo rojo. Bien, entonces estamos viendo que en el tronco encefálico hay varios grupos nucleares que tienen relación con la actividad motora para regular, para permitir que la actividad motora voluntaria sea adecuada. La lámina cuadrigémina, decía, tenía tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Entonces, esta lámina, tenemos los tubérculos cuadrigéminos superiores, están a la altura, en la parte alta del mesencéfalo, y estos tienen fibras que vienen desde la médula espinal hasta el núcleo del techo, y fibras que van desde allí hasta la médula cervical especialmente. ¿Para qué? Para coordinar los movimientos de los ojos con la cabeza y el tronco. Van a intervenir en los reflejos cefálicos y la guía del movimiento de los ojos siempre y cuando tengamos el estímulo visual. Entonces esta vía, estos tubérculos cuadrigéminos superiores se relacionan con el cuerpo geniculado lateral, que es la estación de la vía visual. ¿Cómo lo hace? Mediante el brazo conjuntival superior. Aquí vemos el núcleo del pecho, parte de la vía desde el núcleo del pecho, cruza la línea media y termina en la médula espinal cervical, la vía tectoespinal. Y los tubérculos cuadrigéminos inferiores, decíamos, están relacionados con la vía, es una acción de la vía auditiva y también va a intervenir en los movimientos oculares de la cabeza ante el ruido. El cuerpo geniculado inferior se relaciona con el cuerpo, con el tubérculo cuadrigémino inferior, por el cuerpo conjuntival inferior. Si ustedes escuchan un ruido, ¿cierto? Levantan la cabeza, giran hacia el punto de sonido. Esa respuesta motora guiada por la liberación de estos circuitos. Gracias al estímulo, inmediatamente respondemos buscando la fuente de estímulo. De esto se debe esta conexión. Y la formación reticular es un conjunto de neuronas distribuidas a lo largo del tronco encefálico. Estas neuronas son pequeñas, multipolares y están a nivel de mesencéfalo, puente y bulbo. Hay varios grupos neuronales y a lo largo del tiempo se han descrito algunas funciones específicas.
algunas relacionadas con el sueño, núcleos para regular el sueño, otros para regular la actividad motora durante el sueño, otros tienen que ver con los núcleos que elaboran neurotransmisores, pero hay un grupo de células que se van a relacionar con el estímulo inespecífico hacia el tálamo óptico, permitiendo el estado de alerta o vigilia. Estar despierto implica que la formación, por ejemplo, formación si estuviera derechito, así, esta posición de la cabeza hace que sus receptores propioceptivos estén estimulando su formación reticular para que se mantenga despierto. Pero si están así, la gente tiene que dormir, ¿no? La formación reticular entonces ante estímulos externos nos mantiene alerta, regula el tono muscular y también permite los reflejos defensivos como toser, estornudar, etc. Hay núcleos a nivel del mesencéfalo, protuberancia y bulbo que van a estar interviniendo para mantener la integridad del individuo. Este es el núcleo, el grupo nuclear más sencillo, de lo genéticamente hablando, porque se encarga de mantenernos despierta, alerta ante cualquier agresión, mantenernos íntegros. Esta formación reticular recibe estímulo de todas las vías sensitivas, de todas las vías motoras y envía su información al tálamo de manera inespecífica. Y gracias a esto, la corteza se mantiene despierta, alerta para recibir información específica, sea visual, auditiva, sensitiva, etc. ¿No? Más de uno de ustedes probablemente, cuando se quiere levantar temprano y sabe que no lo va a lograr, ¿qué pone? Un despertador, ¿no es cierto? Pero si están muy preocupados, muy alertas, ustedes se despiertan y un segundo después son el despertador. ¿Por qué se han despertado? ¿Por qué? Porque su lóbulo frontal ha activado su corteza, su formación reticular para que se despierten. Antes de eso, se programa. El lóbulo frontal, el área prefrontal, programa y estimula a la formación reticular. Pero puede ser también que se han quedado dormidos, ¿no? Y ahora en esta época especialmente, se han quedado dormidos sobre la cama y de pronto están soñando que están sobre la nieve, y que cae la nieve, y que encima llueve, y tienen frío, y se despiertan. ¿Qué pasó? Nos han cubierto, ahora hace frío, está lloviendo, la ventana está abierta. Entonces, ¿qué hace la formación reticular? Y despierta para que se protejan. Pero también puede ocurrir, ¿no?, un temblor. También profundo, de pronto la cama comienza a cubrirse y ustedes se despiertan. Se despiertan además los perros, los gallos que cantan, todos los animales que se despiertan. ¿Por qué? Porque hay una inminencia de peligro. Entonces, todos los estímulos externos fuertes pueden activar a la formación reticular para que ustedes salgan del estado de sueño. Pero también acá, sentados como están, la mayoría de ustedes, espero, despiertos y atendiendo lo que se dice, ¿no? Y no haciendo otras cosas. Entonces, la mayoría recibe estímulos: el calor, la dureza de la carpeta, el ruido que hace el ventilador, ¿no? Tal vez de los órganos internos que suenan, el tubo digestivo porque no han tomado alimentos, ¿no? Todos esos estímulos son filtrados para concentrarnos en ¿qué? En los estímulos visuales y auditivos, para atender, escuchar la clase y poder comprender. Entonces, esto también es formación reticular, pero que llega al tálamo y la corteza, el tálamo regula, ¿no?, esta actividad y le permite la concentración, la atención, pero siempre que tenga una formación reticular adecuada, preservada. Entonces, hay un sistema reticular ascendente que nos permite estar alerta, SAR, sistema activador reticular ascendente. Y también hay un sistema
reticular descendentes de la corteza que nos activa el estado de alerta, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en la fase más profunda del sueño, llamada la fase REM, podemos en ese momento soñar, y se sueñan colores. Y pueden soñar que están corriendo, ¿no? Que están ahora que tuvieron las Olimpiadas en París, están mirando la competición o están entrenándose para correr porque les contagió el entusiasmo de las Olimpiadas, están corriendo, están saltando vallas. Están soñando que están corriendo. Y en esa fase de actividad, porque la fase REM es la fase de mayor actividad cortical, está como si estuvieran despiertos. En ese momento, ¿qué pasaría si van ustedes a la acción? Los sueños están corriendo, se levantan y comienzan a correr y saltan. Y se saltan de la ventana, duermen en un segundo piso. ¿Qué puede pasar? Nada grave, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces no ocurre eso? Porque nuestro sistema nervioso ha diseñado esto de tal manera que en la fase REM del sueño, neuronas que vienen de la formación reticular descienden a lo largo de toda la médula para inhibir a las neuronas motoras. Cuando dormimos en la fase REM, el cuerpo está paralizado y aquí para abajo. No hay forma que podamos moverlo. Se puede soñar todo lo que quiera, pero no se va a mover. Tristemente, en las enfermedades degenerativas, ¿no? Alzheimer, demencia cuerpo-eléctricas, este control se pierde. Y muchas personas mayores vienen a la consulta diciendo que además que se olvidan de las cosas, especialmente el esposo. Ya no puedo dormir con este señor porque se levanta, habla, patea, me golpea, ¿no? Y no lo hace a propósito, lo hace porque está sin control de esos movimientos. Se ha perdido el control. Entonces, esto es entonces parte de lo que corresponde a estos núcleos ubicados a lo largo del tronco, del mesencéfalo, en el fuente, en el bulbo. Pero además, desde aquí también descienden vías para regular la actividad, para regular el dolor. Entonces, este sistema es importantísimo porque permite la vida individual. Cuando se lesiona el tronco, ya no hay vida. Y por eso es que uno de los criterios para muerte cerebral es la respuesta del tronco ante los estímulos externos. Entonces hay un sistema córtico reticular, especialmente la corteza prefrontal, ¿no? Que estimula a la formación reticular, y de la formación reticular de fibras, retículos espinales laterales y mediales que facilitan o inhiben los movimientos. Este núcleo es importante para evitar los accidentes. Estos son los conjuntos de neuronas ubicados a lo largo del tronco encefálico para estimular a toda la corteza gracias a este estímulo inespecífico. Y como les decía, con el tiempo, varios de estos grupos nucleares fueron viéndose cuál era su función, y algunos, como el locus ceruleus, tienen que ver con la secreción de noradrenalina, otros con la actividad motora, otros con la secreción de serotonina. Entonces, a nivel de la médula hay reflejos segmentarios que ya les había mencionado, ¿no? Uno golpea con un martillo el tendón bicipital y se contrae en flexión, o golpea la rodilla, ¿no? La rótula, y ahí aparece el reflejo de extensión. Igualmente, a nivel del tronco, que ya es una zona más evolucionada, aquí se dan esquemas motores básicos para la actividad, para mantenernos de pie, para defendernos. Entonces, hay núcleos a nivel del mesencéfalo que mantienen esta posición. La triple flexión del miembro superior con extensión del miembro inferior, ¿no? Entonces, esto en el individuo alerta, despierto, está inhibido por la corteza cerebral. Pero si existiera una lesión a nivel diencefálica por encima del mesencéfalo, aparecería esto que se llama la rigidez de decorticación. Si la lesión fuera un poco más abajo, la zona del mesencéfalo fuente produce un movimiento de hiperextensión de miembros superiores por rotación interna
e hiperextensión de miembros inferiores. Se llama la rigidez de descerebración, que como estamos despiertos y alerta, no se ve, pero si apareció una lesión cerebral en esta zona, apareció. Pero esto nos sirve para ver cómo continúa una lesión cerebral y cómo va afectando al tronco encefálico. Entonces tenemos en resumen un grupo de núcleos en el tronco encefálico. Los núcleos de los nervios craneales se encuentran en el mesencéfalo, decíamos, el motor ocular común, que es un complejo nuclear que está además junto al núcleo parasimpático llamado trigger-hueca, el núcleo del patético, el núcleo del trigémino, el sensitivo propioceptivo, ¿no? La raíz encefálica, y en la protuberancia el núcleo sensitivo, núcleo tactil epicrítico del trigémino, el núcleo masticatorio que es motor, a nivel de la protuberancia el núcleo motor ocular externo, los grupos nucleares del facial, que son núcleo sensitivo visceral especial, motor visceral general especial, el coclear dorsal y ventral, y el núcleo vestibular. En el bulbo también parte el trigémino, el sensitivo, dolor y temperatura, el tactil protopático, la raíz espinal. Los núcleos, el complejo nuclear del glosofaringeo, del vago, el núcleo del hipogloso. Estos son los grupos nucleares a nivel del tronco cerebral. Y aquí tiene los diversos componentes. Además de eso, a nivel del tronco encefálico hay grupos nucleares de neurotransmisores, como el sistema colinérgico, neuronas que elaboran acetilcolina. A partir de colina y acetilcoenzima A, actúa una enzima, la colinoacetiltransferasa, y aparece la acetilcolina, que interviene en funciones del sistema nervioso visceral. La primera neurona, preganglionar, del sistema simpático y parasimpático, elabora acetilcolina, y la segunda neurona en el parasimpático también es acetilcolina. Pero aparte de eso, aquí está un grupo nuclear importante en el complejo ponto-mesencefálico tegmental, y luego en el núcleo basal de Mendel y los núcleos cercales. Estos grupos nucleares, ¿no?, aparte de que interviene la motilidad, van a actuar sobre todo la neocorteza para estimularla e intervenir en las funciones cognitivas. El grupo dopaminérgico que hemos mencionado, a la sustancia negra o locus nigra, que está en la región del mesencéfalo. Pero aparte de eso, está el núcleo, área tegmentaria ventral, que elabora dopamina y que está destinada a las áreas del placer, del bienestar, ¿no? Cuando la dopamina llega a la corteza cerebral, las áreas límbicas, produce sensación de bienestar, ¿no? Y esto es la zona donde actúan las drogas. Y el grupo noradrenérgico, este es el locus ceruleus, a nivel del puente, que elabora noradrenalina, que actúa sobre toda la corteza, que interviene en el estado de atención, pero también en la regulación del estado de humor. Y la serotonina es un conjunto de grupos neuronales distribuidas a lo largo del tronco encefálico. La serotonina interviene en la función del estado de ánimo. Y hay fibras descendentes que van a la médula espinal para inhibir la transmisión del dolor en la puerta de entrada del dolor. Estos son los grupos de ACEs que hemos visto en la médula, y hoy estamos viendo de dónde se originan estas vías descendentes: retículo espinal medial, lateral, ¿no?, el aspecto espinal, vestíbulo espinal, olivo espinal, nudo espinal. ¿Cuál es la sistematización de la sustancia blanca? Las vías. Hay vías ascendentes y hay vías descendentes. Las vías ascendentes venían de la médula espinal en las de Golgi, en las de Burman, que termina en el bulbo. Hemos visto que llegan al núcleo y se acaban. En las espinoolivar llegan a la oliva,
El haz espinocerebeloso directo, a través del pedúnculo cerebeloso inferior, se dirige al cerebelo y ya no hay más haz. Termina en el mesencéfalo, el haz espinocerebeloso cruzado, asciende hasta el mesencéfalo y las fibras se vuelven a decruzar y por los pedúnculos cerebelosos superiores van al cerebelo. El haz espinopectal termina en el grupo del techo. Termina en el bulbo y puente, haces espinoreticulares. Pasan por el tronco encefálico, ¿qué vías? El haz espinotalámico superior y lateral. Y nace en el bulbo el menisco medio que se dirige al tálamo. Son las vías ascendentes. ¿Cuáles son estas vías ascendentes? Decíamos, Bol y Burgard termina a nivel de los núcleos de Bol y Burgard, conduce la información táctil epicrítica. Hay una organización somatotópica, ¿no? En la parte ventral están las fibras que vienen de los miembros inferiores y las del cuello en la zona más lateral, y aquí al mencionarse entonces las vías táctil epicríticas. Y el menisco medio, cinta red media, asciende hasta el tálamo óptico, donde está el núcleo ventro-posterolateral. Tenemos la decruzación y el menisco medio ascendiente. Hemos mencionado esta vía para que recuerden cómo se formó y que ha de llegar hasta el tálamo óptico. La vía sensitiva. Los haces espinotalámicos que llevan información dolorosa que mide la ciclotopática, que están en la zona lateral, van a llegar al núcleo ventro-posterolateral. Por lo tanto, pasan por el tronco, igual que el haz espinocerebeloso directo que yo he mencionado, que dice al cerebelo. Aquí están los haces que hemos mencionado. La vía espinocerebelosa directa, el pedúnculo cerebeloso medio, la vía espinocerebelosa cruzada, que va por el pedúnculo cerebeloso superior. Los tres pares de fibras que conectan al tronco con el cerebelo. Muy bien, estas son las vías ascendentes, las vías táctiles, táctil epicrítica, táctil protopática, propioceptiva consciente, propioceptiva inconsciente, dolor y temperatura. Todas vías ascendentes que atraviesan el tronco encefálico en su camino hacia dónde? Hacia el tálamo y del tálamo a la corteza. Así como hay vías ascendentes, entonces también hay vías descendentes. Desde la corteza cerebral, ¿quién viene? El haz óptico espinal. Desde el lóbulo frontal debe de llegar a las neuronas motoras de la médula espinal. Desde la corteza cerebral debe llegar a los núcleos motores de los ganglios craneales en el tronco encefálico. La vía córtico-pontina, desde la corteza frontal, ha de llegar a los núcleos del puente y desde el puente se va a dirigir al cerebelo para el control motor. Nace en el tronco cerebral la fibra neuroespinal, que hemos mencionado, del núcleo rojo, retículo espinal medial y lateral, centro espinal, ombligo espinal, vestíbulo espinal medial y lateral. Esta es la corteza cerebral motora, disposición somatotópica, cabeza, laringe, parte media, mano, parte superior, resto del cuerpo y la cara interna, el miembro inferior. Este conjunto de neuronas motoras trae la información voluntaria para el hemicuerpo contralateral. Pero esta corteza contiene las neuronas ejecutoras. ¿Qué quiere decir? Que hay toda una planificación, hay una serie de estrategias motoras que la realiza la región premotora. Esa región premotora recibe información de las áreas parietales. Entonces ya todo sintetizado llega aquí. Y el haz córtico espinal desciende. Al principio está ampliamente separado, luego atraviesa una encrucijada entre el tálamo óptico y los ganglios basales, a esa zona se le llama la cápsula interna, y luego desciende. En el tronco siempre va a estar ocupando la zona anterior, como un haz compacto en el pie del pedúnculo cerebral, ocupando la zona medial, los 3 quintos mediales. De esos 3 quintos mediales,
El quinto más interno corresponde al haz córtico nuclear para los nervios craneales y el resto corresponde al haz córtico espinal para la médula. Conforme desciende la vía a lo largo del mesencéfalo, el puente y el bulbo, la vía córtico-nuclear se va extinguiendo, porque va llegando a los núcleos del motor-ocular, del isquémino, del facial, ¿no?, de la región del hipogloso, etc. Llegado al bulbo, al tercio inferior, ya no hay vía córtico-nuclear, solamente hay haz córtico-espinal. Y aquí las fibras se decusan, la famosa decusación motora voluntaria en el tercio inferior del bulbo raquídeo. Y luego todo el conjunto de fibras motoras voluntarias se ubica ¿dónde? En el cordón bilateral de la médula espinal. 90% de las fibras se decusan, 10% permanece ipsilateral, formando el haz córtico espinal directo que está ocupando la zona medial del espinal. Vean ustedes, este conjunto de fibras compactan, descienden y conforme llegan, decíamos, a los núcleos, los nervios craneales, van quedándose las fibras córtico-nucleares. Y solamente quedan las córtico-espinales en la parte inferior del bulbo y de ahí se decusan. Esta es la parte más importante. Decíamos entonces toda la información parietal, la prefrontal, premotora, todo esto trabaja para dar una orden motora voluntaria que es ejecutada por las neuronas de la circunvolución frontal ascendente, área motora primaria, área 4 de Roma. Ese conjunto de neuronas tienen una disposición somatotópica en la que en el tercio inferior están las neuronas para inervar a los núcleos de los nervios craneales, en el tercio medio para inervar a las neuronas motoras de la mano, el resto superior para el resto del cuerpo y la cara interna para inervar al miembro inferior. En las fibras, la primera neurona motora está arriba, en la corteza cerebral. La neurona motora piramidal envía sus fibras que recorren todo el tronco y en el tercio inferior del bulbo se decusa. 90% se decusa y ha de llegar entonces a la médula espinal. Y un 10% permanece ipsilateral. Pero al llegar al segmento que le corresponde, se decusa. Al final, la vía es cruzada. 8% se decusa y queda un 2% siempre sin decusar. Esta es la disposición de la vía motora. Miren ustedes, estos 3 quintos mediales que les dije que estaba en el pie del pedúnculo cerebral, la parte más interna para los nervios craneales, luego el miembro superior, el tronco, y la parte más externa para el miembro inferior. Esto, anótenlo bien, anoten bien la disposición, porque es de pregunta de examen. Y las vías motoras del tronco ya hemos señalado cuáles son los núcleos, cómo descienden, cómo se ubican. Y es importante señalar que el haz que viene del lóbulo frontal, que termina en los núcleos del puente, ¿no?, en los núcleos continuos, separa, fragmenta el haz córtico espinal en pequeños tractos. Y después todo se vuelve a reunir como un haz compacto en el bulbo. Muy bien. Estas son las vías descendentes que llegan a la médula. En la médula espinal, decíamos, tiene una disposición especial donde la sustancia gris estaba al centro, ¿no? Ahí teníamos a la sustancia gris en la médula. Neuronas sensitivas, neuronas motoras. ¿Qué ocurre? Que modifica todo esto. Decíamos que hay una decusación piramidal motora en el tercio inferior. Por lo tanto, las astas anteriores van a quedar fragmentadas. Luego se produce, esta es la decusación motora. Luego se produce la decusación sensitiva. Llegan a los núcleos sensitivos y
se produce la decusación sensitiva y quedan fragmentadas las asas posteriores. De tal manera que la decusación motora y la decusación sensitiva producen que la sustancia gris a nivel del tronco esté acá, al centro. Luego, este es el epéndimo. El epéndimo se va desplazando hacia atrás para formar el cuarto ventrículo. Entonces, las neuronas motoras van al centro, las neuronas sensitivas se ubican lateralmente. Pero, además de eso, las neuronas a nivel de la cabeza son neuronas especiales porque derivan de los arcos braquiales. Entonces, allí aparecen varios grupos nucleares, no solamente sensitivo y motor, no solamente sensitivo somático y visceral, sensitivo de motor somático y visceral, sino que además se divide. Estas neuronas motoras que están en el centro son neuronas motoras somáticas. Aquí está el tercero, cuarto, sexto, 12º. Por fuera de él está la columna motora visceral general. El huéspado, salival superior, salival inferior, núcleo dorsal del vago. Por fuera de él está la columna viscerosensitiva general, el núcleo de famoso núcleo solitario. Y por fuera, pero más ventral, está el núcleo sensitivo visceral especial, el núcleo gustativo, para el 7 de 10. Por fuera de él, la columna sensitiva somática, el núcleo del trigémino, y más lateralmente la columna somatosensitiva especial, el núcleo del auditivo y el núcleo vestibular. Y en la zona más profunda, la columna visceromotora especial, el núcleo ambiguo para el trigémino, el facial y el vago. Entonces, esta es la explicación de por qué los nervios craneales tienen varios componentes. No es tan sencillo como ocurre a nivel de la médula espinal. Y tienen este esquema, ¿no? De varios componentes de los nervios craneales. Las decusaciones entonces fragmentan esto, que es el que aparezca esta decusación. Básicos que deben conocer del bulbo raquídeo. La parte de un corte inferior del bulbo, surco medio, surco preolivar, pirámide, detrás de la pirámide el menisco medio, las vías ascendentes, espinotalámicas, espinocerebelosas, hacia atrás el anteburla, los núcleos de Golgi y burla apareciendo. Este es un corte medial. La parte medial del oliva, aparece el surco medio anterior, la pirámide, el surco preolivar y la emergencia del hipogloso. Este es el oliva, este es el surco posolivar y vemos la emergencia de un nervio, puede ser el glosofaríngeo y el vago, o el vago. Y ustedes ven los componentes, los diversos componentes, miren, la columna visceromotora general, la columna visceromotora especial, el componente somatosensitivo, viscerosensitivo general, viscerosensitivo especial, todos componentes de vago. Y luego aquí el núcleo motor de hipogloso, el menisco medio, el rafe o línea media, aquí el piso del cuarto ventrículo. Entonces los núcleos, los nervios craneales se van a ubicar cerca al piso del cuarto ventrículo. Este es un esquema, ¿no?, de la región del bulbo, mostrando la distribución de grupos nucleares. Esta es una imagen de puente, surco medio, surco basilar, los rodetes, la emergencia del quinto nervio, aquí está el ganglio de Basel, donde están las neuronas sensitivas, y aquí el componente motor. Este es el núcleo motor del trigémino, y aquí el núcleo principal del trigémino.
formar el mesencéfalo. Y aquí vemos que el haz córtico-espinal está fragmentado. ¿Por qué? Porque llegan los núcleos, acá están los núcleos portinos, y la vía frontoportina termina acá. Es tan voluminosa que separa al haz córtico-espinal. Desde aquí, una vez que entregan la posta, las fibras córtico-portinas se entregan al núcleo del puente, y del puente se van al cerebelo formando el pedúnculo cerebeloso medio. Aquí ven un corte de puente, ven las fibras que van en sentido horizontal, ven ustedes el piso del cuarto ventrículo. Esta formación oscura que ven acá es el ojo cerebroso. Un corte de mesencéfalo, la fosa interpeduncular, el pie del pedúnculo cerebral. Aquí tienen el mesencéfalo, aquí estaría la defusación del haz del pedúnculo cerebeloso superior, el acueducto de Silvio y alrededor de la sustancia gris periorbital. Y aquí los políticos. Este es un corte más alto, bulbo, pero a nivel del oliva, puente, cortes histológicos, para que vean la diferencia entre diversos niveles. Entonces, a nivel de la médula hemos visto que toda la información mecánica, los mecanoreceptores táctiles, ¿no? Dolor, tacto, temperatura, propiocepción, consciente, inconsciente, todos cogen la información por los receptores, y la médula espinal envía la información de un lado del cuerpo que debe llegar al lado opuesto de cada modo, ¿no? Y la médula también recibe todas las vías descendentes formadas en la corteza, en el tronco, y van a permitir la innervación de la neuromotora inferior para la actividad, para la acción, para la ejecución. A nivel también hay una organización sedimentaria de los reflejos. Igualmente aquí, en el tronco encefálico decíamos que hay vías que ascienden. Las vías sensitivas hemos mencionado, que algunas terminan acá en el tronco o hacen estación y continúan hacia el tálamo. Hay vías descendentes que terminan en el tronco o descienden, nacen en el tronco. Y hay también grupos nucleares que reciben la señal de la zona y envían la respuesta a la zona. Son segmentos. Hay una organización de vías ascendentes, de vías descendentes, pero también hay una organización segmentaria, más compleja que la que ocurre en la médula espinal. Entonces, así como hay reflejos, hay vías que van directamente hacia centros superiores y hay vías que descienden directamente del centro superior. Aquí tenemos las vías táctiles, espinotalámicos, ¿no? Aquí vías córtico-espinal, por ejemplo. Entonces, en el tronco encefálico debemos reconocer que hay vías descendentes motoras para las extremidades y el tronco, vías somatosensoriales ascendentes de las extremidades y el tronco, núcleo de almenos planares y estructuras asociadas, conexiones con el cerebelo para la coordinación, para el aprendizaje motor, una formación reticular que permite la activación de la corteza cerebral y que se puedan dar procesos más elaborados, y también vía de proyección de neurotransmisores específicos como son dopamina, norepinefrina, serotonina, acetilcolina. Y recuerden siempre que el haz córtico-espinal siempre está en la zona anterior del tronco encefálico, y las vías somatosensoriales que vienen recogiendo información de la extremidad y el tronco están hacia la región dorsal, y solamente en un momento van a estar después a nivel medial ocupando la parte posterior
de la pirámide. Los núcleos de los nervios craneales están cerca de la región posterior, cerca del piso del cuarto ventrículo, y los pedúnculos cerebelosos van a estar desde el pedúnculo cerebeloso inferior y superior dirigiéndose al cerebelo. Las vías de proyección de neurotransmisores nacen en el tronco, pero van de manera dispersa. Ellos no hacen estación en uno u otro lugar, sino que actúan de manera difusa. Bien, entonces hasta aquí lo que corresponde a la sistematización del tronco encefálico. La morfología, al igual que bien, es sencilla. Es importante trabajar qué cosa es la sistematización de la sustancia blanca. Mañana continuaremos con cerebelo y la organización de los nervios craneales. Muy bien.